a efecto de la designación de la titular o el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el periodo 2019-2024, es porque detrás hay una trayectoria que he venido desempeñando de hace tiempo. Quiero comentar a grosso modo que inicialmente soy una persona que me desempeña como servidor público desde hace más de 2 décadas. En este tiempo no he recibido ninguna recomendación o señalamiento por violaciones a derechos humanos. Inicialmente me desempeñé en la Defensoría de Oficio en materia penal, posteriormente estuve en la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, inicialmente como agente investigador y luego como subprocurador de una de las regiones en la entidad. Y actualmente me desempeño como facilitador en mecanismos alternativos en materia penal en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. También me he desempeñado en el ámbito académico, llevo también más de 20 años en la parte docente. He participado en algunas actividades específicamente de opiniones consultivas con la Corte Interamericana. Me encuentro actualmente en un proceso de participar en el 7º Congreso Internacional de Enseñanza e Investigación del Derecho, en donde dentro de un mes específicamente estaré participando con un tema que es la formación de operadores de mecanismos de derechos humanos en el sistema no jurisdiccional, y parte de ello desempeñé o desemboqué las propuestas que presenté en plan de trabajo. Me parece a mí que los organismos, el Organismo Nacional de Derechos Humanos y los locales y las 2 procuradurías estatales, pues tienen retos muy importantes por delante. Parte de esos retos o pendientes es uno en el tema de la transparencia. Yo creo que son los temas donde más nos duele a los organismos de los derechos humanos. A diferencia, por ejemplo, del Senado, a diferencia de la Cámara de Diputados, a diferencia de la Suprema Corte, que a la cual incluso fue distinguida como el tribunal a nivel internacional de Comisión de Transparencia, a nivel de organismos locales, pues la verdad es que prevalece la opacidad, prevalece la secrecía, prevalece las actividades donde no hay transparencia en lo que se hace, ¿no? Bien decían ya con antelación, las presidentas o los presidentes con los consejos no hacen públicos los acuerdos que tienen para poder operar o para poder trabajar. Son sesiones que se hacen en privado y se suscriben y se registran en sus actividades, pero no tenemos conocimiento de ello. Es por ello que, avalando a la autonomía de esta soberanía, creo que es importante que en caso de ser distinguido con ese nombramiento de titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se trabaje con ustedes a efecto de establecer una legislación sustantiva para efecto de poder identificar con plenitud las violaciones a derechos humanos. No es una propuesta nueva ni es mía, ya se ha trabajado con anterioridad, de hecho hay propuestas específicas. Los organismos de derechos humanos de repente hacen publicaciones, tienen algunos libros que manejan como voces de derechos humanos, pero como tal no hay una codificación o no hay un sentido, en ese sentido, que permita a las comisiones estatales y a la nacional unificar criterios. También con ello advierto que la ley debe ser flexible, ágil, rápida, sencilla, pero cada organismo trabaja a su manera. Por ejemplo, ¿no? Si ustedes ingresan a las páginas oficiales de las comisiones de derechos humanos locales o a la nacional, hablan de mecanismos de mediación y conciliación, pero no se registra qué es lo que se hace. No se tiene cuenta de cómo solucionan los conflictos, ni cuáles son los alcances que se logran en esos acuerdos. Y entonces me parece a mí que además carecen de personal certificado para llevar esa función. Sí creo que también es importante tener con una ley procesal, ¿sí?, que unifique los diferentes procedimientos que se pueden dar en la tramitación de queja, en mediación, conciliación, en todo lo que tiene que ver con la función de investigación de los expedientes. Unificar esto permitiría en consecuencia tener una base, un sistema no jurisdiccional bien definido, que además va a potencializar y va a garantizar que la defensa de los derechos humanos sea más eficiente y más eficaz. También es importante, por ejemplo, en el caso de Tlaxcala, que en el año 2017, dice en su portal, no emitió una sola recomendación. Ahí nos damos cuenta que entonces en México tenemos una polarización, una pluralidad de funciones, organismos que emiten recomendaciones, otros que no emiten recomendaciones, y la verdad es que ante esa realidad tenemos una debilidad. Sí es importante también fortalecer el esquema de los funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tiene que hacerse convocatorias públicas para que ellos se ocupen los cargos
que queden vacantes, y la selección de estos debe ser en función de la meritocracia, específicamente y únicamente la meritocracia. Y para terminar un poco con ello, es importante certificarlos, capacitarlos, que también tengan ellos certificaciones en investigación de violaciones a derechos humanos y también en mecanismos alternativos y en todas aquellas actividades que hagan como tal en la función de integración de expedientes. Me parece que serían de las propuestas más importantes o torales que tendría que ver con una participación del de la voz. Muchas gracias, maestro. Vamos a hacer las preguntas correspondientes enviadas por las organizaciones. Preguntan, ¿cuáles son los problemas u obstáculos que el gobierno federal o alguna otra institución de gobierno han presentado para la labor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde su perspectiva? Yo creo que es la… Permítame, doctor, maestro, la segunda es, ¿está dispuesto a favorecer que las instancias de seguridad pública sean de corte civil a efecto de cumplir con los estándares internacionales en la materia? ¿Qué propone para que México sea un país con autoridades policiales civiles? Bueno, yo creo que el compromiso debe ser en cuanto a que las policías no sean civiles, no pueden ser militarizadas o no pueden ser bajo un esquema de estructura militar. Las personas que las encabezan y los integrantes deben tener esa característica, ¿no? Ser personas, ser civiles como tal. Y la otra pregunta, ¿cuáles son los temas en donde México tiene un pendiente o tiene un reto? Me parece que son varios. Me parece que es en el tema de la migración, me parece que es en el tema de la seguridad, es en el tema de la defensa de los derechos humanos, es en el tema de los derechos económicos, sociales y culturales, son las personas en situaciones de vulnerabilidad. La verdad es que nosotros hacemos un mapeo cotidiano a nivel nacional, nos vamos a encontrar con que hay muchos pendientes. Y la manera de poder atender a ellos es teniendo una responsabilidad muy honesta, muy basada en un trabajo profesional, pero sobre todo de mucha autonomía. Quien encabeza la institución tiene que ser una persona totalmente autónoma. Y la autonomía se da no únicamente en la cuestión de emitir recomendaciones, sino parecer autónomo y ser autónomo, ¿no? Es decir, que en verdad no haya detrás del titular o la titular una sombra política. Gracias, maestro. Le pediría a los senadores si nos acompañan con las preguntas, por favor. Bueno, en materia de idoneidad, ya, usted escuchó ya la explicación previa, ¿no? Ya no la repito. Sí, claro. ¿Ha tenido conflicto de intereses en empleos anteriores? No. ¿Cuenta con algún conflicto de intereses en el presente? Tampoco. ¿Está o ha estado involucrado en casos de corrupción o fraude? Tampoco. Por sus respuestas, muchas gracias. Nada más ahí una pequeña comentario. Como parte de la Fiscalía General del Estado he sido evaluado en procesos de control y confianza y eso lo he hecho de manera sistemática durante mi estancia en la institución. Entonces, he demostrado la idoneidad en el tema, ¿no? Gracias. Maestro José Manuel, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuenta con independencia político-partidista? Totalmente. ¿Cuenta con independencia religiosa? Sí. Muchas gracias. Gracias a usted. Buenas noches. Buenas noches. En caso de ser electo titular de la CNDH, ¿presentaría y haría pública su declaración 3 de 3? Sin problema. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? No. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencia condenatoria por incumplimiento a sus obligaciones alimentarias? Tampoco. ¿Ha expresado opiniones públicas en medios o redes sociales contrarias a los derechos humanos? Tampoco. Gracias. A usted. Maestro José Manuel, nuevamente, ¿está usted, se considera comprometido con la progresividad de los derechos humanos? Sí. De hecho, es una de las condiciones esenciales de la institución y de la sociedad. Cuando se logra un derecho y damos un paso adelante, no podemos ir hacia atrás después. ¿Ha trabajado con víctimas de violaciones a derechos humanos? Sí, ya sea en la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos y actualmente en atención de mecanismos alternativos en materia penal. ¿Se considera usted una persona que cuente con la capacidad de diálogo con la sociedad civil, academia, colectivos, entre otros? Sin duda.
¿Cuenta con imparcialidad respecto a familiares y amistades cercanas? Sí, ¿Cuenta con aportaciones en el campo de los derechos humanos? sí. Como comenté hace un momento, he participado a través de opiniones consultivas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diferentes temas y también en la evaluación para erradicar la pobreza para el año 2030. Y precisamente en este año hay una opinión consultiva que ha presentado el Estado de Colombia a efecto de cuando un Estado renuncia a la Carta al sistema interamericano, cuál sería el deber de los Estados partes en relación a la defensa de los derechos humanos de aquellos países en donde las personas, los gobiernos deciden renunciar a la Carta. Esa se vence el 15 de diciembre y bueno, ya se está preparando un trabajo para también aportar al mismo. Muchas gracias. A usted. Muchas gracias. Preguntaría si hay alguna intervención de algún senador o senadora. Senador. Gracias. Yo le quisiera hacer 2 preguntas. La CNH es la responsable del Mecanismo Nacional contra la Tortura. ¿Qué mecanismos habría que mejorar de ese propio mecanismo, valga la redundancia? ¿Qué habría que hacer? ¿No? Si quiere nos contesta al final. Sí. La segunda, entiendo que usted ha sido servidor público varios años, ha presentado su 3 de 3 antes. Bueno, esa manifestación de un conflicto de intereses, Ya. que es lo que la ley en ese sentido me establece como obligación. No ha hecho pública. No ha hecho pública, pero no tengo ningún problema en hacerla. Ah, ok. Bueno, por mi parte sería todo. Gracias. Maestro, yo quisiera preguntarle justo sobre su argumentación de la independencia. Desde su experiencia, ¿cómo poder garantizar que quien elija este Senado de la República pueda tener justamente independencia, yo diría, del gobierno, pero también de los partidos políticos? Gracias. ¿Tendría alguna propuesta respecto de qué debería ser la CNDH con toda la información contenida en las quejas que no se convierten en recomendaciones? Gracias. Bien. Adelante, maestro, tiene hasta 4 minutos para dar respuesta. Sí, gracias. El tema de la tortura es un tema que nos duele no de ahora, sino de décadas. La verdad es que es un tema que se ha trabajado legislativamente, se ha trabajado en posicionamientos institucionales, hay compromisos de los gobiernos y de las fiscalías actualmente para erradicarla, pero sigue siendo un tema que se sigue manifestando en nuestra sociedad. Y de hecho, en el caso lamentable de los 43 jóvenes desaparecidos, pues nos hemos encontrado que han sido liberadas las personas precisamente por diferentes temas, entre otros el tema de la tortura. Entonces me parece a mí que no basta ya únicamente con la condena, no es suficiente únicamente con establecer compromisos, sino ya implica también el responsabilizar, sancionar penalmente a aquellas personas que generan la tortura. Y claro, ¿no? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe ser muy puntual, debe ser muy clara, debe ser muy transparente para atender las denuncias, las quejas, documentarlas adecuadamente y en consecuencia, como parte de esos compromisos, supervisar que las acciones legales se lleven a cabo en contra de esas personas y poderles establecer la responsabilidad penal. ¿Sí? Y claro, sin duda la capacitación tiene que ser un tema importante o prioritario. Bien, por lo que hace al tema de la independencia, yo creo que este ejercicio es bueno porque abre la convocatoria a la sociedad y las personas, hombres y mujeres, que están interesados en aportar, pues lo hemos estado haciendo desde este ámbito. Obviamente, en mi caso en particular, tengo la total independencia para poder hacer frente al reto, para poder dirigir a la CNDH sin ninguna condición política, sin ninguna preferencia de ningún tipo. Y yo creo que la independencia se da en cuanto a la capacidad de poder llevar una función con total independencia, con total autonomía, de manera muy profesional y de manera muy robustecida en cuanto a lo que son las personas que integran al Organismo Nacional de los Derechos Humanos. ¿Cuáles son los deberes que debería de tener la CNDH en cuanto a los expedientes de queja que no terminan en recomendación? Yo creo que ahí habría que analizar porque
la CNDH tiene problema para que las recomendaciones les sean aceptadas y luego para el cumplimiento de las mismas. Y creo yo que luego de repente entramos en un círculo vicioso, porque incluso aquellos organismos locales que señalan tener un nivel de aprobación muy alto, más arriba del 90% de recomendaciones, también hay que analizarlo porque luego esas violaciones se vuelven sistemáticas. Es decir, sí acepto la recomendación, pero luego en otro suceso, en otro caso, vuelve a ocurrir la violación. Y entonces me parece a mí que estamos simulando, ¿cierto? Me parece a mí que estamos yendo a un tema donde no estamos cumpliendo cabalmente los compromisos en materia de derechos humanos. De hecho, quería comentar, se me pasó a comentarlo, pero es importante tener una base de datos a nivel nacional de las servidoras y servidores públicos y de las autoridades que han incurrido en violaciones a derechos humanos. Y que ese registro de datos sirva para que las personas que aspiren o que tengan interés en participar en la vida pública o bien en ámbitos de responsabilidad de servicio público pueda ser determinante para su contratación o no. Entonces, me parece que es uno de los temas que tendremos que ir fortaleciendo para el particular. Si no hubiera alguna otra pregunta adicional, agradecerle, maestro, su presencia y sus respuestas esta noche en el Senado de la República. Gracias, maestro Pérez Guerra José Manuel. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches, gracias. Ahora solicitamos la presencia de la maestra Piedra Ibarra María del Rosario, si es tan amable, por favor. Gracias. Mucho gusto, igualmente. Muchas gracias, maestra. Gracias por estar aquí esta noche. Gracias a ustedes. Tanto al maestro Pérez Guerra como a usted. Gracias por su acompañamiento a estas horas y gracias a los senadores que están aquí trabajando. El pleno, de hecho, sigue todavía en sesión. Sí, ya me di cuenta. Tiene usted hasta 5 minutos, conforme al acuerdo establecido por este Senado. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues buenas noches a todos y a todas. Me voy a permitir leer mi comparecencia. Señoras y señores senadores, comparezco ante estas comisiones unidas para exponer ante ustedes las líneas de mi propuesta de programa en caso de obtener su voto para ocupar la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Empiezo diciendo algo que todos sabemos, que vivimos una crisis humanitaria sin precedentes y que el horizonte de cumplimiento de los derechos humanos en México, heredado al actual gobierno, difícilmente podría ser más cruel, más injusto y más inhumano. Esto es por muchas razones, pero una de las más sensibles es que hasta hoy no hemos contado con una Comisión Nacional de los Derechos Humanos que responda al sentir de la ciudadanía, que sea una institución defensora eficaz, realmente autónoma, voz de aquellas y aquellos cuya palabra ha sido silenciada por la desigualdad, por la injusticia, por hechos criminales que han quedado impunes y cuyo reconocimiento, en tanto que violación a los derechos humanos, ha sido ineficaz e irresponsablemente atendido. Esto no lo queremos más. Nuestro país exige una institución constitucional defensora de los derechos humanos que sea lo que nunca ha sido, y este es el momento histórico en el que podemos dar un golpe de timón, llevar a cabo con valentía, capacidad y autonomía la defensa de nuestro pueblo y sus intereses. Si ustedes, claro, señoras y señores senadores, así lo quieren. Necesitamos una comisión en profunda unidad con las víctimas y exigente con autonomía y autoridad moral frente a las autoridades. Para eso se requiere empezar con un diagnóstico desde los más altos estándares de la defensa de los derechos humanos, así como de transparencia sobre la organización, competencias institucionales, trabajo e impacto de la comisión, para a partir de ahí encabezar y encauzar con los ciudadanos y las organizaciones, siempre de la mano con ellos,
una modificación pertinente, justa y eficaz de la institución. Reitero, a favor del pueblo y sus intereses. Mi vida, mi trabajo, mi visión han estado siempre centradas en el incondicional reconocimiento de la dignidad de cada persona y en especial de aquellos y aquellas que han sufrido las más graves violaciones a sus derechos humanos, la desaparición forzada. Mi vida es testimonio de una opción preferencial por quienes más han sufrido la desigualdad, la injusticia, la exclusión, el desprecio. Esa es la escuela de la que provengo, la de la lucha social, la que libro y libra aún el Comité Eureka, pionero en la defensa de los derechos humanos. Consciente, pues, del reto que tenemos enfrente, promoveré que la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuente con un consejo consultivo que tenga un papel más activo en el monitoreo y evaluación de la calidad de su trabajo y que esté integrado por quienes han vivido y sufrido de cerca la violación de sus derechos humanos, hombres y mujeres indígenas, afromexicanas y afromexicanos, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, migrantes, familiares de víctimas de desaparición forzada, pero sobre todo los desaparecidos mismos. Considero prioritaria la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Una parte importante de la violencia que vivimos tiene como origen la desigualdad, aquella que vivimos todos los días y culturalmente se ha naturalizado. No existen personas en pobreza, son personas empobrecidas. Promoveré que la Comisión asuma la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, como eje central del análisis transversal y temático que lleve a cabo en la defensa de todos los derechos humanos. Es necesario que la Comisión incida definitivamente de acuerdo con sus facultades. Por primera vez en la política pública con un enfoque basado en derechos humanos, una perspectiva de género, de inclusión y de interculturalidad. Hasta este momento, las aportaciones en políticas públicas de la Comisión han sido prácticamente inexistentes. Eso no puede seguir así. La Comisión debe tener la convicción y la decisión para el pleno ejercicio de sus facultades. En fin, con esto concluyo. La comisión que aspiro a dirigir la visualizo como una institución absolutamente independiente del poder, autónoma, cercana a la gente y comprometida con las víctimas, lo que hasta ahora no ha sido una verdadera defensoría del pueblo, tal cual la concebía en el siglo antepasado Ponciano Arriaga, y tal cual la necesitamos los mexicanos y las mexicanas del siglo XXI. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias a ustedes. Las organizaciones preguntan, ¿es correcto ante situaciones excepcionales suprimir o denegar derechos humanos a la población en general para que las Fuerzas Armadas y policiales actúen con mayor libertad? Los derechos humanos… Perdón. Disculpen, se las leo completas. Okay. En su caso, ¿a qué se compromete como ombudsperson para combatir el flagelo de la violencia? Y la segunda pregunta es, ¿qué opina de la situación de los asesinatos de mujeres en nuestro país? Tiene hasta 4 minutos, maestro, si está amable. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, que si pueden existir estados de excepción, de violación a los derechos humanos, creo que no, que los derechos humanos no admiten excepcionalidad, deben ser respetados en todos los casos, cosa que en este país desgraciadamente no se ha vivido
o sea, se han declarado estados excepcionales y se ha violentado gravemente a la población, y tal es la situación que hoy contamos con miles de desaparecidos, ejecuciones extrajudiciales cometidos desgraciadamente por los sexenios anteriores, y es lo que no queremos que continúe y queremos luchar por ello. En cuanto al flagelo de la violencia, hace rato yo mencionaba que la pobreza es una de las formas más violentas de desigualdad, y esto es lo que hace que se generen precisamente, si revisamos las cárceles, si revisamos los reclusorios, si vemos quiénes son las víctimas de esta violencia, son aquellas personas que padecen esta desigualdad de la pobreza. La pobreza en sí ya es una violación a los derechos humanos, y tenemos que garantizar la igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos de este país, los ciudadanos y ciudadanas, para acabar con ese flagelo de la violencia. ¿Sí? Creo que esto lo eliminará. Y bueno, los asesinatos y feminicidios es una lacra en esta sociedad, en la que desafortunadamente, o sea, se han hecho decretos, se han hecho leyes, se han implementado alertas de género, pero que sin embargo lo que tendremos que incidir es en cambiar la cultura androcéntrica, la cultura del machismo, la cultura que, a pesar de los esfuerzos que se hacen de educación, es la que permea en todo el imaginario, en toda esta ideología machista. Tenemos que atacar en varios sentidos, que la educación de derechos humanos sea transversal. ¿Sí? Gracias, maestra. Senador, por favor. Gracias, bienvenida. Gracias. Hemos hecho varios indicadores, ¿no?, que preguntaremos para que usted nos responda sí o no, y que luego contrastaremos, luego vamos a revisar. Es más que una respuesta sencilla, es un compromiso que va a tener escrutinio público en posterior. Ese es el sentido de estas preguntas. Es un apego a la verdad, ¿no? En materia de idoneidad, ¿ha tenido conflicto de intereses en empleos anteriores? No. ¿Cuenta con algún conflicto de intereses en la actualidad? No. ¿Está o ha estado involucrada en casos de corrupción o fraude? No. Por sus respuestas, muchas gracias. Maestra, de mi parte, ¿cuenta con independencia político-partidista? Sí, sí cuento. ¿Cuenta con independencia religiosa? También. De mi parte es todo, maestra. Gracias. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. En caso de ser electa titular de la CNDH, ¿presentaría y haría pública su declaración 3 de 3? Claro que sí, por supuesto. ¿Ha sido señalada, denunciada o cuenta con sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? No, no cuento. ¿Ha sido señalada, denunciada o cuenta con sentencias condenatorias por incumplimiento con sus obligaciones alimentarias? Tampoco. ¿Ha expresado opiniones públicas a medios o redes sociales contrarias a los derechos humanos? No, al contrario. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Respecto a su experiencia, ¿está usted comprometida con la progresividad de los derechos humanos? Claro, es un compromiso ineludible. ¿Ha trabajado con víctimas de violaciones a derechos humanos? Es el origen de mi lucha, o sea, soy víctima y soy hermana de un desaparecido, y hemos formado este comité que aglutina a familiares de desaparecidos y hemos rescatado a desaparecidos. Eso, hemos trabajado con ellos. ¿Cuenta con capacidad de diálogo con la sociedad civil, la academia y colectivos? Es la idea, o sea, siempre hemos sido plurales y queremos platicar con todos aquellos sectores de la sociedad, provengan de donde provengan. ¿Cuenta con imparcialidad respecto a familiares y amistades cercanas? Sí.
¿Cuenta con aportaciones en el campo de los derechos humanos? Pues mi vida, o sea, mi vida ha sido eso. También he trabajado sobre los derechos humanos de las mujeres en la educación. En ese sentido también lo he hecho. Gracias. Maestra, pues no solamente usted, su mamá, Así es. son mujeres que tienen toda una trayectoria de lucha en cuestión de lo que es la materia de desaparecidos. Si usted tuviera la oportunidad de presidir esta comisión, ¿cuál sería el verdadero papel que nosotros, o más bien que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, debe de tener ante los familiares de desaparecidos? Escucharlos. Maestra, sí están hablando. Perdón, No, perdón. no, al contrario. ¿Algún senador, senadora? Sí. Senadora. Primero, felicidades por esta aspiración. Qué bueno que personas como usted aspiran a estos cargos. Segundo, desde la pedagogía, que es parte de su carrera, Así es. ¿cuál sería la pedagogía que usted propondría para una Comisión Nacional de Derechos Humanos autónoma, que realmente incida en el conocimiento, en la prevención, en incluso cómo realizar denuncias? Es decir, ¿cuál es la parte pedagógica que usted aportaría a la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Ahorita no. Sí, hombre, latosísimo. Gracias, bienvenida. No, por supuesto, con mucho gusto. Quiero hacerle 3 preguntas. Celebro que usted haya en su exposición remarcado esta idea de ser exigente con la autonomía. Y desde esa afirmación yo le pregunto, usted fue secretaria de Derechos Humanos de Morena, 3 Sí, años. señor, así es. Y fue candidata a diputada federal por Morena en el Distrito de Monterrey en las elecciones del 18. Así es. Desde esa posición y de esa convicción, ¿cómo nos garantiza a los que no somos de Morena que usted no va a estar subordinada a Andrés Manuel o a su partido? ¿No? Así con absoluto respeto, ¿no? Claro. Pero es un hecho público, pues, ¿no? Y además con mi más absoluto reconocimiento, pues, no debe entenderse eso en demérito de su persona. Segundo, ustedes han venido luchando por un tema que es vital para el país. Ya va casi un año este gobierno y no se ha cumplido el compromiso de una comisión de la verdad. Quisiera escuchar su posición sobre eso, porque es un tema que me importa mucho su parecer. Claro. Y la tercera, quisiera preguntarle, ¿qué debe hacer la CNDH para ayudar a cumplir las más de 3,000 observaciones que tiene los mecanismos internacionales? México tiene el sistema no jurisdiccional más robusto del continente. Y tenemos recomendaciones que son pues, casi para la foto, ¿no? O sea, los gobernantes toman fotos y hacen muchas cosas, pero no se implementan. Que desde su experiencia, y por eso acompaño mucho la cosa pedagógica, ¿no? Su formación, su experiencia como luchadora social. ¿Qué tiene que hacer la CNDH respecto a esto o no tendría nada que hacer? En fin, me gustaría mucho escuchar su parecer, por favor. Gracias por sus respuestas. Claro que sí. Bueno, en caso de llegar a la titularidad de la CNDH, ¿cuál es el trato que recibirían las organizaciones no gubernamentales? ¿Y de qué manera podemos impulsar la justicia restaurativa? Gracias. Maestra, hemos aquí tratado de ser, digamos, lo más transparentes posibles, y es público, y los medios, en diversos medios de comunicación, se ha mencionado su cercanía, por supuesto, con este gobierno. Sin dejar de reconocer, y me parece que eso es absolutamente prioritario, su lucha personal, familiar, histórica, de vida,
y sin... Yo soy una persona de partidos, ¿no? También creo que no obstante estés en un partido político, puede ser suficientemente objetiva. Pareciera difícil, pero yo lo creo. Mi pregunta es, ¿cómo podernos asegurar de esta autonomía, de esta independencia, más allá de su, digamos, de sus filias en positivo? Claro. Para este gobierno, para esta llamada cuarta transformación, ¿cómo poder usted hacernos saber, este es el momento, me parece idóneo, que si usted es la ombudsman o ombudsperson de esta nación, pueda priorizar los derechos humanos y no a un partido o a un gobierno? Muchas gracias. Usted me dice, sí. Bueno, en la primera pregunta, ¿qué haría con las víctimas de los desaparecidos? Pues escucharlas inmediatamente, orientarlas en cómo elaborar una queja, el que esto tiene que hacerse inmediatamente, lo más pronto posible, y a vencer el miedo, porque muchas veces lo que detiene hacer una denuncia es el miedo. Piensan que quedándose callados esto los va a proteger, y es al revés. Yo creo que la denuncia pública siempre es la mejor defensa. Y bueno, hay muchas otras acciones que hemos ejercido, levantamientos de denuncias ante notario público, ante las autoridades competentes, en fin, todo lo que implica. Básicamente eso es lo que haríamos. En cuanto, creo que es la misma pregunta, la del senador Emilio y la similar, ¿no?, de cómo garantizo la autonomía. Bueno, yo creo que la afiliación a un partido político, la militancia, primero es un derecho humano. Y que si uno está consciente de eso también, o sea, pues si yo quiero que respeten mi derecho, yo tengo que garantizar a los ciudadanos, en caso de presidir la comisión, que yo también voy a respetar los derechos de ellos, o sea, de que crean en mí, en esa autonomía, y que no voy, por tener una cercanía partidista o de amistad o de simpatía, a anteponer eso en la defensa de un derecho. Y bueno, la prueba está que ya hemos hecho como comité 3 plantones al actual gobierno. Hemos hecho plantones frente a Palacio Nacional, precisamente porque pues ya ha pasado más de un año y no hemos tenido una respuesta satisfactoria sobre nuestra petición de la Comisión de la Verdad. Y la Comisión de la Verdad es algo que no deberíamos estar mendigando, porque las comisiones de la verdad están garantizadas en la propia Constitución, en las leyes nacionales y en las leyes internacionales, que en los casos de desaparición forzada se recomienda la creación de comisiones de la verdad. Y esto, pues yo creo que también, o sea, si el presidente es congruente con todo lo que dice, entenderá. Y si no entiende, bueno, ya ese es otro problema. Pero nosotros tenemos 40 años, más de 40 años, de estar reclamando el paradero, que se esclarezca el paradero de nuestros familiares. No, por una simpatía o por una afiliación, vamos a renunciar a esto. Siempre hemos dicho, y yo lo he dicho siempre, que primero pertenezco al Comité Eureka, y en segundo lugar estaría cualquier filiación o simpatía. Primero es el derecho de mi hermano y de muchos otros ciudadanos que yo sé lo que han padecido, la tortura, esa falta de ser escuchados por un tribunal competente, y el que sea la práctica de desaparición forzada es uno de los delitos que no solo lesiona a la víctima, sino que lesiona a la familia, a todos los allegados y a las generaciones futuras. Y yo no quiero que este país viva esa situación. ¿Sí? Y bueno, pues creo que están contestadas, ¿no? Trato a las organizaciones
que me preguntaban, a las organizaciones no gubernamentales, pues tienen el derecho. Nosotros mismos somos una organización no gubernamental que hemos subsistido y realmente no gubernamental. Nunca hemos dependido de ningún gobierno y menos queremos depender de este. Eso sería. Muchísimas gracias, maestra, por su presencia esta noche aquí en el Senado de la República. Le agradecemos muchísimo. Al contrario, muchas su gracias. templanza para estar hasta estas horas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Sí. Felicidades por mañana. Gracias. Vamos con el último compañero de este día. Es el doctor Ponce de León Armenta Luis Modesto. Doctor, si es tan amable, muchas gracias. Con usted concluimos este día, siendo el aspirante 49 que estas comisiones ha recibido. Tiene usted 5 minutos, adelante. Muchísimas gracias, distinguidas senadoras, distinguidos senadores, instituciones públicas de protección de los derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, instituciones civiles. Hace aproximadamente 5 años comparecí ante este Senado de la República como candidato a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y demostré mi idoneidad para el cargo a través de mi trayectoria, tanto jurisdiccional, académica, pero sobre todo mi trayectoria en la protección de los derechos humanos y las organizaciones dedicadas a esta noble labor. Mi trayectoria quedó plenamente evidenciada a través de los documentos que entregué en su oportunidad, en donde de los 18 libros que he publicado, 7 se refieren específicamente a reflexiones sobre derechos humanos y a propuestas concretas en la materia. Igualmente demostré mi desempeño como primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como consejero del Instituto Federal Electoral, como fundador y rector del Instituto Internacional del Derecho y del Estado, así como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores y del Sistema Internacional de la Investigación Científica, así como magistrado y fundador de los tribunales agrarios. Hoy reitero algunas de las propuestas que en aquel entonces expuse al Senado de la República. Reitero la urgente necesidad de transformar las comisiones en auténticas defensorías de los derechos humanos para tener en todo el país defensores del pueblo con nuevas facultades. También propuse adicionar a la Comisión Nacional y a todos los organismos de protección de los derechos humanos la función autoevaluadora del Estado mediante la queja ciudadana ante violaciones, no solamente de derechos humanos, sino violaciones de los fines del Estado, que implica necesariamente una reforma constitucional para introducir en el título primero de los fines del Estado y los derechos humanos que consagran, considerando que los fines del Estado están estrechamente relacionados con los derechos humanos, entre los que destaco obviamente la observancia y protección de los derechos humanos, la protección de la naturaleza, la organización política para la calidad de vida y el bien de todos, el desarrollo integral, humano y sustentable, la seguridad jurídica, social, pública, nacional, la protección del patrimonio de todos,
entre estos fines, obviamente vinculados. Esto, desde luego, lo propuso y lo reitero, es una aportación muy significativa de México al mundo, de cómo fortalecer estos organismos de protección de los derechos humanos. Esto me lleva a proponer que los informes anuales de la Comisión ante los poderes de la Unión se conviertan en verdaderos encuentros, eventos de autoevaluación del Estado mexicano, analizando las estadísticas y analizando precisamente aquellas instituciones con mayor incidencia en violación de los derechos humanos para el mejoramiento creciente del Estado mexicano. Esto lo señalamos, pero pues a 5 años de las propuestas concretas que expuse aquí en el Senado de la República y a 27 años de haberse fundado la comisión, desafortunadamente no ha sucedido nada en el país. Con mucha tristeza observamos una violación generalizada de los derechos humanos, principalmente el derecho a la vida, derecho a la integridad personal, a la libertad. Es una constante observar en las noticias, lamentablemente, el incremento de fosas clandestinas y desapariciones. Es lamentable observar tanta violación generalizada como es el derecho a libre tránsito que ha lastimado a la población y que se da por las manifestaciones de inconformidad que se generan a la vez porque nuestras instituciones republicanas, disculpen ustedes, están fallando la mayoría. Y el orden jurídico que tenemos se ha alejado de los valores, principalmente el valor justicia y el valor seguridad jurídica. Y esto, desde luego, tanto leyes como instituciones devienen de nuestra Constitución. Por tanto, nuestra Constitución, nuestro pacto nacional está fallando. Ha sido desvirtuada nuestra Constitución y se han introducido una serie de irresponsabilidades que atentan contra la convivencia y contra los derechos humanos. Ante la negativa de la anterior legislatura de concederme esta responsabilidad, decidí asumirla de manera independiente y así, en coordinación con varias organizaciones sociales y de protección de derechos humanos, decidimos organizar el Congreso Constituyente Ciudadano que se realizó en 21 sedes en todo el país en el marco del centenario del Constituyente 16-17 y generamos un proyecto de nueva Constitución Política de México que enfrenta estructuralmente los problemas de violación de los derechos humanos. Y este resultado lo presento aquí, es una obra colectiva a disposición de todas las fracciones parlamentarias, de todos los partidos políticos, de todos los sectores de la sociedad, de México entero ante la lacerante crisis nacional que tenemos y que es urgente que tomemos conciencia y que empecemos desde la transformación de la Comisión y las transformaciones de todas las instituciones que no están funcionando. Esto también es una prueba fehaciente como prueba de mi idoneidad para estar al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias, doctor. Vamos a hacer las preguntas enviadas por las organizaciones. ¿Qué opina de la situación de las y los periodistas en México? Y el caso es: la desaparición de personas es un flagelo
que a pesar de algunos avances registrados, desafortunadamente aún estamos lejos de dimensionar y atender adecuadamente porque subsiste la falta de investigaciones para la búsqueda, localización y sanción de un responsable de este delito. Como ombudsperson, ¿qué mecanismos implementará para que la autoridad respete los derechos humanos? Tiene adelante, doctor, 4 minutos. Con todo gusto, lo que señalé en mi exposición es que es un problema estructural. Tenemos que enfocar las soluciones desde el punto de vista, desde la Constitución. Primeramente, en cuanto a los periodistas, es plausible que muchos periodistas, arriesgando su vida, hayan sustituido al Ministerio Público, que no funciona. Y hay que decirlo con toda claridad. Y hubieron reformas que, lejos de avanzar en cuanto a la función del Ministerio Público, retrocedieron. Transformaron las procuradurías en fiscalías. Triste retroceso. Cuando nosotros estamos proponiendo que las procuradurías se transformen en consejos de procuración de justicia y seguridad, para efecto de establecer una valla, un muro contra la delincuencia. Consejos que tendrían que conformarse de manera periódica por consejeros designados por convocatoria pública e insaculación calificada, para que la procuración de justicia no se convierta en una actividad partidista. Es lamentable que los procuradores o los fiscales surjan de propuestas del Ejecutivo y que entonces vienen los problemas. Entonces, aquí es importante estructuralmente cambiar las procuradurías, cambiar las fiscalías en consejos de procuración de justicia y de seguridad. Es urgente que esta función se independice del Ejecutivo absolutamente. Es urgente, no solamente con las autonomías correspondientes, sino de verdaderos consejos de procuración de justicia y seguridad, que además descongestionarían la saturación de los asuntos en los tribunales, porque estos consejos podrían resolver asuntos, conflictos de intereses entre la población, aplicando los grandes avances de la mediación y la conciliación. La población tendría esa gran oportunidad de primero llegar a los diversos procuradores, procuradores consejeros. Digo procuradores porque todas las áreas del derecho estarían representadas en ese consejo y podrían llegar con el procurador correspondiente según el área correspondiente, y con estos medios alternativos de solución de conflictos se podrían resolver muchos conflictos. Y igual el problema de las desapariciones forzosas es un problema gravísimo para saber cómo, dónde, en qué lugar. Es importante aquí que los órganos de seguridad pública sean designados por propuestas de los ciudadanos. Por ejemplo, en la zona rural por ciudadanos, y en las zonas urbanas por las diversas asociaciones de vecinos, propuestos, para que la seguridad pueda ir funcionando. Es más fácil para una persona que vive en un sector, un barrio, lo primero que hace es no decirle a la policía que va a salir de vacaciones, pero si ese policía fue designado en el contexto, propuesto en el contexto de ese fraccionamiento, las cosas cambiarían. Hay soluciones para todos los problemas. Aquí están los planteamientos y las soluciones. Y el problema de la violación generalizada de los derechos humanos tiene que ver forzosamente con un cambio fundamental y radical desde nuestra Constitución. Es urgente, de veras, que tomemos conciencia del problema. La crisis está presente, tenemos que enfrentarla.
Muchas gracias. Doctor, le solicitaría a los senadores, si son tan amables, de hacer las preguntas correspondientes. Gracias. En materia de idoneidad, ¿ha tenido conflicto de intereses en empleos anteriores? De ninguna forma. ¿Cuenta con algún conflicto de intereses en la actualidad? De ninguna. ¿Está o ha estado involucrado en casos de corrupción o fraude? ¿Cómo es? ¿Está o ha estado involucrado No, en jamás, casos de corrupción jamás. o fraude? Luis, buenas noches. Bueno, ¿Cuenta con independencia político-partidista, doctor? absoluta. ¿Cuenta con independencia religiosa? Absoluta también. De mi parte es todo, doctor. Muchas gracias. Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas noches. En caso de ser electo titular de la CNDH, presentaría y haría pública su declaración 3 de 3. Evidentemente. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? De ninguna forma. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencias condenatorias por incumplimiento a sus obligaciones alimentarias? De ninguna. ¿Ha expresado opiniones públicas en medios o redes sociales contrarias a los derechos humanos? Nunca, todo lo contrario. Defensa. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Respecto a su experiencia, ¿está comprometido con la progresividad de los derechos humanos? Sí, claro, claro. No podemos ir para atrás. ¿Ha trabajado con víctimas de violaciones de derechos humanos? Sí, también. ¿Cuenta con capacidad de diálogo con la sociedad civil, con academia, colectivos, etcétera? Sí, claro, intensamente. Incluso soy parte de algunas organizaciones de protección de derechos humanos. ¿Cuenta con imparcialidad respecto a familiares y amistades cercanos? Sí, claro. ¿Cuenta con aportaciones en el campo de los derechos humanos? Muchas aportaciones. Ahí pueden verlo ustedes en mi currículum y pueden verlos en mis libros. Gracias. Y mis publicaciones y mis intervenciones públicas en foros. Pregunto a los senadores, senadoras, si desean hacer uso de la palabra. Adelante, senadora Marta. Doctor Luis, yo lo escuché con mucha atención y por eso me atrevo a hacerle esta pregunta. De manera muy personal, ¿cuál sería su balance sobre el actuar de este gobierno en cuanto a los hechos ocurridos que se dieron en el estado de Sinaloa, Culiacán, este 17 de octubre? Sí, Si gusta, hacemos todas las preguntas. perfecto. Gracias. Adelante. Usted fue consejero de Ciudadanos. ¿Cómo llegó ahí? ¿Quién lo propuso? ¿A propuesta de quién llegó? A propuesta. Al final sí que O sea, al final. Estuvo también un año como visitador, primer visitador de la CNDH. ¿Qué pasó que solo estuvo un año? Si usted pudiera platicarnos. Y entendiendo lo que usted nos refiere de la propuesta de la nueva Constitución, la que tenemos es la que es, ¿no? Entonces, a partir de esta Constitución vigente, el mandato que le da la Constitución a la CNDH en materia de dos temas: acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Me gustaría que nos diera algún parecer de las más recientes que ejerció el titular de la CNDH. Hizo un par de acciones, por ejemplo, en materia de la Guardia Nacional, en materia de la ley de austeridad. Hizo varias, si quiere, opine usted la que usted considere. Y la atribución de investigación en violaciones graves. ¿Se ha ejercido correctamente? Sí, no, ¿por qué? Muchas gracias por sus respuestas. Bueno, yo quisiera preguntarle qué es el desplazamiento forzado interno y por qué se considera una crisis. ¿Y cuál sería el papel de la CNDH para difundir los derechos de las personas desplazadas en todo el país? Y también quisiera preguntarle cuál considera que debe ser la labor del Ombudsperson Nacional con respecto a leyes que entrañen disposiciones que puedan menoscabar o obstaculizar la realización de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Gracias.
A mí me gustaría, bueno, usted estuvo en los tribunales agrarios y me gustaría saber cuál fue su aportación a los derechos humanos o como defensor de derechos humanos en los tribunales agrarios. Gracias, doctor. Aquí en el Senado tenemos distintas iniciativas, ha habido algunos comentarios públicos sobre la posibilidad de que las recomendaciones de la CNDH sean vinculantes, entendiendo, digamos, su participación en otros espacios, no solamente en el Ejecutivo. ¿Cuál sería su razonamiento? ¿Cree que se deberían hacer vinculantes las recomendaciones o quedarse en esta lógica de recomendación? Si no hubiera alguna otra pregunta adicional, tiene usted hasta 4 minutos para contestar. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Bueno, ¿por qué duré nada más un año como primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Fue un año y casi 9 meses. Lo hice por la siguiente razón. Me incorporé estando la doctora Rocati como presidenta y duré un año porque fue el año de la reforma. Y aquí es muy importante señalar a ustedes que estas reformas precisamente buscaron la autonomía de la comisión. Luchamos por la autonomía nosotros. Y entonces, con base en esa lucha de la autonomía, se perdió la autonomía. ¿Por qué? Porque en las diversas disposiciones se estableció que para que entrara en funciones la comisión tendría que renovarse, y entonces se perdió un año que la doctora Rocati debió haber ejercido, y un año que igual yo debí haber ejercido un año más. Sin embargo, vinieron precisamente el gran problema que hubo con el gobernador de Morelos, pues tocamos intereses muy fuertes con el problema de los mochorejas. Tuvimos que enfrentar el problema con recomendaciones al Estado de Morelos, incluso juicio político, y bueno, pues esos problemas que se generaron realmente una persecución muy fuerte sobre nosotros. Tan así que cuando llegó el nuevo presidente, fuimos todos los servidores desplazados de una manera tremenda, porque entraron todos los nuevos, y en la misma fecha salimos todos los que estábamos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, esa es la razón por la cual sucedió esta situación, ¿verdad? Entonces, papel de la CNDH en cuanto a desplazados, pues la investigación. Si nos llegan quejas y nos dan, pues de alguna manera, algunos indicios para investigar quienes lo hacen, pues tenemos oportunidad de resolver precisamente ese problema de los desplazados, que es muy grave porque hay desafortunadamente factores religiosos, factores políticos en los desplazados. Y yo creo que ha habido una tremenda acción de división en las comunidades indígenas. El desplazamiento generalmente se rigen por derecho consuetudinario y costumbres, pero pues llega por ahí una influencia religiosa, llega una influencia política y los dividen y se desplazan, y hay una violación tremenda de estos grupos desplazados que bueno, pues es necesario pues enfrentarlos desde el punto de vista contextual, ¿verdad? Luego, sobre las acciones de inconstitucionalidad, pues es importante señalar que esta facultad que tiene la comisión
es muy importante porque es una manera también de mantener el orden jurídico. Hay en realidad cantidad de leyes inconstitucionales que incluso si no se señalan, pues se está violando constantemente los derechos de las personas en cuanto a estas acciones de inconstitucionalidad. Las aportaciones que yo he hecho concretamente en tribunales agrarios, con la pregunta que me hacen, es muy importante. Primeramente quiero señalarles a ustedes que observé que los tribunales agrarios fueron creados por mi libro de Derecho Procesal Agrario, que yo publiqué precisamente considerando que era urgente y necesario dar certidumbre jurídica a los campesinos. Y entonces hice la propuesta observando precisamente las violaciones tremendas que había en la materia. Observé en la propia Secretaría de la Reforma Agraria la mutilación de expedientes que andaban de lugar en lugar. Era necesario integrarlos, era necesario una institución que impartiera justicia al campo. Y lo hice y precisamente estando en el Instituto de Investigaciones Jurídicas me llamaron para echar a andar los tribunales porque se basaron en mi libro. Me buscaron por mi libro de Procesal Agrario. Yo no entré por ser parte de un grupo político, de nada de eso. Yo entré con base en mi libro de Procesal Agrario, me llamaron, incluso me llamaron antes para la reforma y así hice las aportaciones. Y después me llamaron para instrumentar los tribunales agrarios. Allí me tocó a mí como primer secretario general de acuerdos fundador, me tocó organizar toda la estructura, no solamente del Tribunal Superior Agrario, sino la estructura de los primeros 34 tribunales en el país. Y mis aportaciones concretas en materia de derechos humanos, precisamente las violaciones tremendas en cuanto a los derechos de propiedad, en cuanto a derechos de posesiones, que realmente es muy grave y que me ha permitido a mí entrar en contacto muy directo con las comunidades indígenas, con las comunidades agrarias, con los ejidos, y realmente pues es una labor muy interesante porque hemos tenido oportunidad de ver cómo se organizan en las comunidades y nos ha permitido también ver cómo influye desde fuera el Estado invadiendo su propio estilo de vida. Es fundamental mantener esa cohesión de las comunidades a como dé lugar, porque comunidades ejido son en estos momentos el único bastión de soberanía de México, no obstante que muchos han insistido en desplazarlos, en eliminarlos y establecer solamente la propiedad privada. Hemos luchado contra esas pretensiones en muchos foros y en muchas propuestas en la materia. Y bueno, sobre la pregunta de si deben ser vinculantes las recomendaciones, yo quiero señalar a todos ustedes que en el momento que las recomendaciones sean vinculantes, se convierte la comisión en tribunal. Por tanto, podríamos pensar, bueno, en crear un tribunal especializado en la materia de derechos humanos, pero es otra función la que tienen las comisiones. Yo llamaría Defensoría de los Derechos Humanos y por eso le incorporo la función autoevaluadora. Es muy importante que la queja ciudadana, que los ciudadanos sean los que digan qué instituciones no están funcionando para poner remedio. Por eso propongo, insisto en la propuesta de que esos informes anuales se conviertan en encuentros de todas las instituciones, todos los poderes, en cada poder, para reorientar el rumbo del país, que desafortunadamente andamos mal. Y a mí me duele mucho lo que está sucediendo, me duele mucho ver esa violación generalizada de los derechos humanos. Muchas gracias, doctor, muchas gracias por
su estancia el día de hoy aquí en el Senado de la República. Gracias por su presencia. Quiero agradecer a las y los senadores presentes, a quienes nos acompañan de las organizaciones, a quienes han acompañado a algunos de los candidatos. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia el día de hoy. Solamente me resta informarles que mañana continuamos a las 2:20 de la tarde en este mismo lugar para concluir con las 57 entrevistas a los aspirantes. Muchísimas gracias y buenas noches a todas y a todos. Buenas noches, gracias. Gracias, que estén bien. Le hago la entrega.